Bienvenidos a otro video probando cosas raras del internet para ver si funcionan. Sí, señores, hoy voy a estar poniendo a prueba un montón de volucompras para ver si vale la pena que ustedes gasten y compren esto. Arranquemos ya con esa intro. El siguiente, ya lo vieron, saben que no me funcionó. Es este molde para hacer una corona, castillo, una cosa rara de silicona, no sé qué es. Yo lo llamo el molde futurista porque me divierte, salió muy barato, traté de hacer un flan. Hay un video acá en el canal, fracasé rotundamente. Estoy acá viendo la página y bueno, nada, es como que es para pastel, para hacer un bizcochuelo. Yo quería hacer algo más entretenido. Es un molde para hornear. Igual dice pasteles y postres. El flan es un postre. Yo podría decir que he sido engañada. Pero bueno, acá las fotitos te muestra que hace bizcochuelo. Así que todo el mundo en los comentarios me dijo que intente con un bizcochuelo. Voy a intentar con un bizcochuelo. Es una cosa muy blandita y yo no sé si va a distribuir bien el calor. Pero bueno, vamos a intentarlo y también quiero poner a prueba sus comentarios, así que vamos a ver si podemos hacer un bizcochuelo y si esto sirve para algo o lo voy a tener ahí de decoración atrás de mi video, porque si no es literal una volucompra que me la meto en el... Mira qué profundo, ¿qué? Creo que estoy preparada. Tengo acá el molde, que lo que voy a hacer es tirarle, o sea, está todo lavadito y perfecto. Le voy a tirar como fritolín, como para que no se me pegue la torta, y le estoy tirando un montón. Ya sé que esto es de silicona y no debería, pero bueno. Mejor prevenir que lamentar es lo que dicen. Tengo acá mi mezcla de bizcochuelo. La voy a tirar. Espero que me alcance. Esto técnicamente como que va a subir en el horno. Así que yo espero que me alcance y si no me quedará un castillito un poco más bajito. Por cierto, estoy usando un bizcochuelo estos de bolsita. Así quedó. Ven que es como que me quedó todo muy bajito. Tendría que haber usado dos bolsitas tal vez. Que es un molde bastante grande. No parece grande, pero es enorme. Y esto lo voy a limpiar porque acá se me cayó un poco de mezcla. Como para que no se queme en el horno. Y esto lo voy a llevar al horno a 180 grados por lo que dice la bolsita, a ver cómo se cocina. ¡Ay, qué emoción! Veamos qué sale. Che, ¿estamos preparados para esto? Subió. Quedó hermoso. Vamos a desmoldarla. ¡Oh! Se despega. Ay, no. Chicos, santa cachucha. ¡Chicos! ¡Qué emoción! Bueno, necesitamos un plato digno para esta torta. Así que voy a estar usando este de acá. 1, 2, 3. ¡Oh! ¿Cayó? No cayó. ¿Qué tengo que hacer? Ay, no quiero que se rompa. Como que el problema son estos piquitos de acá. Ahí se está aflojando. Ok. Tiene emociones esta torta y le está costando aflojarse. No seas orgullosa. ¿Qué estoy diciendo? A ver. Uy. Como que de acá ya se despegó. De acá también. Uy, no, qué quilombo. Ay, no. No quieren ver. No quieren ver. No quieren ver. Tengo miedo. No quieren ver. Ay, no. Bueno, voy a mostrarles esta parte. ¡Chanán! Esta parte quedó bien. ¡Ay! Pero bueno, de acá se me rompió. Pero esto funciona. O sea, claramente, no sé, lo desmoldé mal. Pero, uy, bueno, esto me lo voy a comer yo ahora. Está bueno. Está buena. De esta parte está buenísima. Quedó re linda. Pero esta parte nada más. De esta parte, bueno, cosas pasaron. Pero mirá, y brilla. Amo que brille. Es como un castillito. Bueno, no sé, ¿qué aprueban, no aprueban? No sé por qué me quedo así. Pero siento que queda linda. Tipo, para hacer un budín distinto, como que queda linda. Si es que logran desmoldarla toda completa. Si se les rompe, como a mí, que se pegó, es una frustración. Está rica. Y la cocinó bien. O sea, está bien hecha. Estoy contenta. Lo siguiente que tengo acá para probar es este cortante. O sea, todavía no lo abrí. Vino así, tan vueltito. Pero bueno, es este cortante de acá, que salió pero re barato, 3,77. Y técnicamente, nada, porque lo que veo en la fotito es para como hacer como empanaditas. A chequear. Yo voy a ir viendo la página mientras voy abriendo esto. Y ¡hay un videíto! Vamos viendo el videíto. ¿Me puedo hacer un sándwich? Pero no se desperdicia como mucho pan. Sí, boludo, se desperdicia mucho pan. Pero pones ahí y apretás. Queda re bien. ¿Me podría hacer un tostado? Yo sigo acá tratando de abrir esto como que no quiere salir del plástico. Aunque quiero ver este videito, no. ¡No! Es mágico. Estoy hipnotizada. No, mirá. Para mí se desperdicia mucho pan. Pero bueno, si llega a quedar así de lindo, yo compro. Haría como mini tarteletas. Más que sanguchito de miga. Igual lo voy a probar con el pan, porque si en el video está con el pan,
pan. Yo a estas alturas quiero seguir instrucciones de la página porque si no voy a seguir fracasando el resto de mi vida y no tengo... ¡Ah, miren! Hay para hacer tarteletas. ¡Está en la página! ¡Está en la página! ¿Qué dice? Sellador de sándwich, cortador de repostería para decoración de cajas de almuerzo. Ah, me imagino las bento box. Herramientas de horneado, accesorios de cocina. ¡Ay, mirá! ¡Ay, no, qué divertido! Está como un poco rústico esto igual. Está trabado. Creo que esto hay que lubricarlo un poco, chicos. Está como... Está medio oxidadito, pero bueno. Vamos a ver qué compré. Acabo de lavar este aparato. Voy a agarrar 2 pancitos. Voy a ponerlos aquí. Vamos a poner queso. Ahí. No voy a rellenar todo porque igual todo esto se va a desperdiciar. Entonces es como medio al pedo. Voy a poner el quesito. Ah, el momento de la verdad. Esto acá y hay que como apretar. Chicos, esto es así. Es como que no sé si estaría cortando. Siento que esto tiene que... ¿Cortar? ¡Apretase fuerza! ¿Por qué no funciona? Siento que no llegó hasta abajo. Ah, ¿es por el queso tal vez? Ah, tal vez es solo con mermeladas. Pero qué embole. Si esto solo funciona con mermeladas, chicos, qué embole, por favor. Yo lo voy a cortar ahí. Ay, sí, miren. No, sí, es por el queso. Yo lo que voy a hacer es como ahí. ¡Qué quilombo! Y ahora hay que apretar. ¡Apretase fuerza! Para darle la formita. Estoy recontra apretando. Y ahora voy a apretar para que salga. Me salió. ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero esto está funcionando? ¿Por qué no me lo escupe? Ay, no, claro, no. Banquen. Ay, no. Esto me quedó así. O sea, tiene el quesito adentro que yo me lo voy a comer. Pero esto no quedó. Encima lo lavé, pero creo que oxidó el pan, boludo. Nada. Voy a volver a intentarlo. Obviamente este pan no lo voy a comer. Les juro que lo lavé con detergente y todo. Hay algo raro acá. Bueno, de repente dejó mi pan tipo con una mancha. Pero no funcionó. Es como que no se pegaron los panes. Quedó completamente separado. Así que voy a volver a intentarlo. Bueno, nos volvemos a encontrar. Voy a hacer esto de nuevo. Voy a poner 2 panes. No le voy a poner relleno ni nada porque no sé qué ponerle. Mermelada le pueden poner. Dulce de leche. Manteca de maní. Voy a volver a poner esto y vamos a apretar. Como que hay que girar ahí. No llega a cortar el pan. O sea, no lo llega a cortar. Tenés que como vos hacer fuerza ahí. Hay que intervenir. No lo llega a cortar. Ahí está. Voy a como sacar ahí el excedente. Y ahora vamos a apretar. ¡Apretase fuerza! O sea, si no le podés poner queso o jamón o eso, ¿qué sentido tiene? Bueno, creo que este quedó mejor. Voy a apretar ahí. Vamos a sacar... ¡Ay! Sí, bueno. También quedó negro. ¿Por qué quedó negro? Nada, encontré cómo se usa. Ahí está. Igual no entiendo por qué está quedando esta mancha negra. Les juro que ya lo volví a lavar. Como que está oxidado o algo, no sé. Que es un peligro. Pero bueno, ahí quedó el pliegue y quedó cerradito. Ah, bueno, no. Acá no quedó tan cerradito. No. Esto es una volucompra. Por último tenemos esta cosita acá, que esta me la mandó una seguidora. Traté de buscarla en la página esta de China, pero cuando pongo muñeco antiderrame me aparecen bebés. Me aparecen bebés. Literal que... ¡Ay, mirá lo que es este bebé, boludo! ¿Qué es esto? ¡Qué risa de amor! No me estarían gustando estos juguetitos de hoy en día. Me aparecen bebés, un alien, una frutilla gigante. No lo encontré, pero sí les puedo decir que esto técnicamente, por lo que veo acá, es cuando estás haciendo fideos o arroz y se empiezan a formar como esas burbujitas que quiere como desbordar. Le pones esto y te podés ir, no sé, a hacer otras cosas y no se te va a rebalsar la olla. Está interesante. Vamos a probarlo. Vamos a ver si esto funciona. No sé cuánto salió, no sé las puntuaciones, no tengo ni idea nada de nada, pero me imagino que si me lo regaló una seguidora es porque debe funcionar o me odia. Eso también puede ser. Y quiere que fracase y quiere dejarme en evidencia o no sé. Bueno, puse a hervir arroz. Van a ver que esto en un ratito va a empezar como a desbordar porque siempre que pongo a hacer arroz me desborda por la espuma. Por eso elegí hacer arroz. Ya arranca. Yo ya les digo, 2 minutos más y esto ya es un descontrol. Tengo acá el cosito, pero primero quiero... quiero probarlo sin el cosito. Está por pasar, entonces para que no pase voy a ponerle el cosito este. Ya. Se me fue. Ay, chicos, esto es re turbio. Señor, saque la cabeza de ahí. Bueno, pero creo que está funcionando. O sea, realmente está funcionando. Yo conocía otro hack, que no es este. Ahora se los voy a mostrar. Che, loco, realmente esto funciona, ¿eh? Pasaron, no sé, 1 minuto y esto... no está desbordando. Está como creciendo, pero no está desbordando. Cada vez está la cabeza más hundida igual. El hack que yo conocía era... Perdón, te voy a sacar de acá. Che, esto funciona, ¿eh? La verdad que funciona. Le doy un 10 de 10. Pero, ahí está, subiendo de nuevo. Es poner un palito de estos ahí. Y técnicamente esto hace que no desborde. Nada, esto funciona. Pero si no tienen esto, pueden usar un palito. Creo que funciona. Se me está empañando.
Maldita sea. Ay, chicos, me encanta este hack. Recontra funciona. Y esta volucompra la recomiendo. Pero bueno, chicos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. No olvides de suscribirte al canal, de activar la campanita, pues si no, YouTube no te va a notificar cuando subo videos. YouTube está como medio pajero últimamente. Y en serio, si no activas la campanita, no te va a llegar. Dejar el like, ya que estamos. Y si ves alguna volucompra que querés que ponga a prueba, me la mandás acá. Me la dejas tipo escrita. No pongas el link porque YouTube también está medio tipo policía ahí y va a bloquear los comentarios. Y nada, te mando un beso gigante. Gracias en serio por verlo y nos vemos en el próximo. ¡Mua! ¡Chao, chao!